Hoy, de julio del año 2025, y que aproximadamente a las 10:10, en un espacio de una hora, lograremos abarcar una serie de temas que implican la finalización del tema de almacén y el inicio del tema de inventario, que es nuestro complemento. Igualmente para tocar un tema ahora en Excel que ustedes lo van a ver y seguramente me van a generar sus impresiones. Así que nuevamente para ustedes y para todos, muy buenas noches. En este momento hay conmigo en pantalla 54 y va incrementándose. Así que ya van 55. Vamos creciendo conmigo en esta horita de trabajo. Ustedes, por favor, me pueden decir allí si están viendo la diapositiva, por favor. Gracias, Edwin. Muy amable, Luis. Seguramente Catherine debe reacomodar nuevamente el computador para volver a iniciar o darle la parte final para que pueda ver. Ya creo que sí, señor. Ya tiene. Perfecto, se escucha claro y se ve, profe. Muy amable, Melkin, Carlos, cada uno de ustedes muy gentiles. Damas y caballeros. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de finalizar nuestro tema de clase el día viernes, perdón, el día miércoles, que hoy es viernes, así que ustedes tienen mucho punto a favor. Tocando el tema de picking, no solamente vimos el tema de picking, sino que también analizamos elementos claves de los diferentes tipos de mercancías que se ubican en los almacenes, o los diferentes tipos de almacenes que almacenan diferentes tipos de mercancías, o muchas veces es la misma, es el mismo formato comercial o el mismo tipo de almacén con diferentes compartimientos, inclusive para cadena de frío como tal. De igual manera vimos los tipos de almacenes según su lugar, según la amplitud, según el tipo de mercancía a almacenar, dependiendo en dónde se encuentren, si son regionales, son almacenes de pronto muy centralizados o quizás de pronto ambos, con base en algún criterio por parte del dueño del almacén o por parte de la empresa. Igualmente vimos almacenes o bodegas aplicadas para la empresa. De ese tema voy a tocarlo nuevamente ahora en un minutico con el Excel. Es decir, ya hemos avanzado bastante bien y hemos ya incursionado en un modelo que normalmente se da para trabajo interno. Pero ¿qué vimos? Dice que el picking en la actividad es la actividad de preparación de pedidos. Consiste en la recogida y combinación de cargas no unitarias para conformar el pedido de un cliente. Puede llevarse a cabo en casi cualquier tipo de almacén y se produce siempre que se necesite juntar paquetes, piezas, productos o materiales para una vez reunidos proceder a su traslado. El picking y la manipulación de cargas unitarias están conectados con el ciclo de reposición de existencias y con el proceso de envío de pedidos preparados. Esta actividad puede llevarse a cabo de muchas maneras, desde la más sencilla en la que un operario recorre la instalación recopilando las unidades a las más sofisticadas, como es, por ejemplo, la que se basa en un sistema completamente automatizado, con preparación mecanizada. Cada uno de estos métodos es ideal para uno o más aplicaciones, pero a su vez tiene ciertas limitaciones. Entonces, en otras palabras, la mercancía se desmonta, que es una mercancía heterogénea, de un solo cliente, digámoslo así, se desmonta en plataforma y en plataforma esa mercancía se reempaca, se unitariza con base en el destino de los clientes. Entonces, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clientes que tienen pedidos de una mercancía que está ubicada aquí heterogéneamente en la estantería y que se convierte en una mercancía homogénea por cliente. Entonces, una unidad de estas que tiene determinada cantidad de mercancías, igual esta, tienen destino diferente para clientes totalmente, o puede ser para el mismo cliente en diferentes ciudades. Bien, ese es el modelo de cómo llama, de picking. Significa que
nos ayuda muchísimo esta gráfica a comprender un poquitico más el mensaje del picking, porque en bodega es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los productos que normalmente vende, bueno, productos o servicios que normalmente vende el almacén a sus clientes. Me explico. Un cliente busca almacenar las mercancías, cubrirlas para la seguridad. Ese es el primero. Segundo, el mismo cliente busca que la bodega le sirva de intermediario para la distribución, es decir, para las entregas, sobre todo para la logística de entrega de las mercancías. Y eso tiene otro costo para el cliente. Pero además, el cliente, perdón, el almacén cobra también por el servicio de picking, porque es un mecanismo prácticamente de redistribución para los clientes con base en un criterio. Y ese criterio es ejecutar la tarea del picking, y la ejecución conlleva tiempo, esfuerzo, lleva una mecanización y lleva un cuidado de las mercaderías que internamente los maneja la bodega para poder entregar según la nota de pedido a los diferentes clientes en los lugares donde se encuentren geográficamente. Veámoslo, por favor, en un ejercicio en Excel que tengo preparado para ustedes, así de afán. Ya. Ok, gracias, Francisco. Ya vamos a corregirla. Bueno, por favor me avisan si está viendo el Excel. Veamos si se ve. Sí, gracias, Carlos. Me vale. Ok, gracias, Giselle. Entonces, aquí al final, antes de tocar este tema, porque este es otro tema que yo tengo preparado para ustedes. Aquí, ejemplo de picking. Tenemos una mercancía en estantería. Aquí está. Esa estantería, según el primero, lo descargamos, una mercancía de carga general, ¿cierto? La descargamos a plataforma. Son 12 cajas de 50 por 50 por 40 por 40 metros. Corrección, centímetros, ahí está punto 50 por 40 metros. ¿Sí? Y entonces, en ese dibujo tan cachaco que preparé para ustedes, damas y caballeros, ¿sí? Vemos que la mercancía se descarga acá, plataforma. Yo la coloqué aquí a un ladito. ¿Sí? Entonces, si contamos aquí lo que hay en esa estima, vemos que hay 6 cajas acá, aquí hay 4, son 10, y aquí hay otras 2, son, son 12 cajas en esta escala que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque hay 40 centímetros de acá, entonces 4 por 3, 12, quedan en una estiva de 1,20 por 1 metro, ¿sí? 50 de ancho. Aquí lo observamos, 50 de ancho, como tal, en la estiva. Esa mercancía, damas y caballeros, se pretende realizar una entrega, como es una mercancía heterogénea que está aquí guardada, ¿cierto? Quizás de pronto aquí está el producto X, Y, Z, W, W1, W2, ¿cierto? Entonces, en cada uno de estos productos, en cada una de esas cajas hay diferentes productos. ¿Y qué se requiere? Según las condiciones del despacho, ¿sí? Se trata de hacer 3 entregas de pedidos listos para el despacho, para la logística en el transporte y el desabonamiento o el lugar donde está, que es el desalmacenamiento de las mercancías. Entonces significa que de aquí salen las mercancías una a unas para ubicarse en acá, no por caja, sino por el contenido. Entonces, el contenido que se encuentra en una caja de estas se va separando tanto unidades para acá, unidades para el B y unidades para el C. De igual manera, unidades de la caja número 2 para cada uno de ellos y así sucesivamente. Es probable que sobren unidades acá que van otra vez para el inventario en la estantería. Voy a repetir lo que acabo de decir, damas y caballeros. Es probable que sobren mercancías en esta estiva, en estas cajas. Esas vuelven a la estantería a seguir su proceso de almacenamiento con un nuevo control de inventarios. Es decir, ya hubo una extracción, entre comillas, ¿cierto? Una extracción de producto, ¿sí? Para ser almacenado, ser empacado y embalado en cajas que van en 3 despachos diferentes a 3 clientes diferentes cada uno,
obtenidas de acá, como tal. Entonces, nosotros siempre damos o yo siempre doy el ejemplo de Amazon, pero puede ser Temu, o puede ser eBay, o puede ser cualquiera de esas empresas hoy en día que tienen bodegas a nivel internacional y que negocian. ¿Sí? Ellos ingresan mercancías a su bodega, ¿cierto? Le vamos a dar aquí, ejemplo, Amazon. Ellos ingresan mercancías a sus bodegas, ¿sí? Al por mayor, al por mayor. ¿Para qué? Para poder promover las ventas y posteriormente hacer un trabajo de picking para facilitar las entregas de producto a sus clientes, para facilitar las entregas de producto. Entonces, con base en ello, se comprende efectivamente de que aquí está el mensaje. No solamente tener en cuenta de que una entidad, una empresa como estas, que comercialmente vive del negocio, tiene su propia bodega o su conjunto de bodegas, tiene grandes mercancías almacenadas, promueve las ventas a través de los negocios de Internet, ¿sí? A través de los mecanismos de Facebook y sus modelos de Google. ¿Para qué? Para entregarles mercancía a cada uno de los clientes haciendo el despacho y generando una propuesta de picking, descargando la mercancía de la estantería en la plataforma, ¿sí? Generando un proceso de desglobe de la mercancía, separar la que realmente viaja a cada uno de los clientes y la otra llevarla al inventario nuevo, nuevamente ¿cómo se llama? A la estantería de almacenamiento como tal. Les decía que les iba a mostrar otras cositas aquí arriba, sí, que también. Aquí tenemos un centro de almacenaje tipo de distribución. ¿Por qué tipo de distribución? Porque hay otro que se denomina tipo producción, ¿sí? Es decir, que la bodega sirve para almacenar las mercancías que requiere la empresa que produce y hace parte del mismo renglón de la economía. Es decir, hace parte de la misma cadena. En este caso, la empresa se encarga de la distribución y mercancías almacenadas de diferentes tipos de clientes. Entonces encontramos en estas estanterías bodegas para bultos, ¿sí? Para carga suelta, digámoslo así, por cajas como tal, ¿sí? Ubicadas en un lugar específico para determinado. Hay unas que realmente salen más rápido que otras. Hay otras mercancías de pronto un poquito más pesadas o quizás de pronto más alargadas. La bodega tiene un poquito más de ancho, pero también en bultos. Y otro tipo de mercancías que al fondo se ven que parecen ser unas mercancías derivadas de la tecnología, algunas baterías, etcétera, que logramos ver al final de la estantería y que según el tipo de cliente, pues allí se almacena la mercancía como tal. Cuando se trata de producción, la misma bodega abastece el departamento de producción de la empresa. Entonces, ustedes, por favor, van a colocar cuidado a lo que estoy diciendo. Voy a repetir. La empresa como tal, o sea, la bodega de la empresa, se encarga de abastecer el departamento de producción de la empresa. Pero a su vez, este departamento de producción depende de, primero, de almacenar correctamente, de pedir que se almacene la mercancía correctamente, ya sea materias primas, insumos, bienes intermedios y bienes terminados en la bodega. Los bienes terminados finalmente se preparan para el despacho, para las ventas, para la ubicación en las góndolas de los diferentes puntos de venta que tenga la compañía en diferentes partes del mundo. Mientras que los productos intermedios se almacenan mientras se completa la producción total del bien final que se está fabricando. Y de igual manera, damas y caballeros, los productos en proceso o las materias primas que se utilizan también tienen cabida en el departamento de producción, se van solicitando a medida que se va produciendo al almacén. Y el almacenista está obligado, damas y caballeros, a informarle al departamento de producción cómo van las existencias en almacén
de cada uno de los productos. Ese informe puede ser diario, puede ser semanal. Yo diría que es permanente, como es permanente la producción, automáticamente el departamento debe generar, perdón, el centro de almacenaje, el almacenista debe informar también a diario el nivel de existencias por producto en la empresa, en forma general. Aquí observamos, damas y caballeros, que una bodega está también generando para una propuesta, bajan las mercancías de la estantería, que las vemos desocupadas, se llevan a una isla. ¿Para qué? Para efectos de inventario de mercancías, ya sea propuesto por la empresa, propuesto por el almacén o propuesto por las aduanas. Muchas veces la mercancía requiere, hay una presunción de contrabando y entonces obligan a la almacén a que bajen las mercancías, se contabilicen, se evalúen, se les pasen las mascotas por un lado a ver qué pasa y automáticamente, una vez se haga la inspección y se examine que definitivamente no pasa nada, entonces las mercancías viajan nuevamente para las estanterías. Aquí vemos un modelo viejo, viejo, antiquísimo. Las mercancías se arrumaban en las bodegas. Los espacios aéreos se perdían. Muchas veces llegaba una persona y utilizaba una mercancía de por acá y la sacaba de aquí y la dejaba a un lado. O la trasladaba para otro lado y difícilmente después era posible encontrarla. Quizás los medios de empaque de esa época no eran tan inteligentemente organizados como hoy, desde el punto de vista ambiental. Para esa época la situación era diferente. Sin embargo, el tema de la ubicación y demás no valía absolutamente nada para el cliente ni para quien manejaba las mercancías, sino que se arrumaba. Era fácil encontrar en las aduanas mercancías en diferentes partes de la bodega para poder unirlas y poder finalmente sacar una mercancía, hacer el levante o la entrega desde la bodega al cliente importador como tal de las mercaderías. Notamos aquí la llegada a un aeropuerto, el descargue de las mercancías y una zona totalmente de almacenamiento. Esta es una zona de carga. Aquí las mercancías que van a viajar en este avión están almacenadas en una parte de un lugar, ¿cierto? Mientras que las otras que extrae el avión, que primero descargan, automáticamente quedan en plataforma, mientras que las ordenan en el ingreso a la bodega o finalmente para llevarlas a otro tipo de bodega en otra parte. Inmediatamente el avión se paletiza con la carga que está llegada, pues normalmente ya está paletizada y simplemente dan la orden de entrada. Una vez el avión esté desocupado, se abre la puerta ancha del avión y se carga para su despacho. Observamos acá, damas y caballeros, una bodega para parque automotor. ¿Cuántos vehículos caben acá? En otras palabras, son muchos, gran cantidad. Está diseñado este modelo para efectivamente almacenar vehículos, ya sea provisional o definitivamente. Digo definitivamente mientras se trasladan hacia un lugar para su comercialización. Pero en términos de la producción, se va almacenando la mercancía, vehículo uno a uno, ya sea como producto terminado o quizás como producto en proceso, justo hasta cuando termine. Y entonces tendrán designado y analizado y evaluado cada uno de los componentes de esta gran zona de almacenamiento de vehículos, en qué lugares están unos y otros, en qué lugares están las partes y piezas para poder elaborar un, un medio de transporte como el que estamos observando. Y finalmente, damas y caballeros, en este Excel que nos muestra algo más, ¿sí? Nos muestra un sistema tecnológico de transporte. Por ejemplo, aquí están una especie de sistema de almacenamiento con un manejo que ayuda a mantener allí determinado tipo de mercancía con cierta seguridad. De allí, de ese tipo de elementos, no se va a retirar ninguna mercancía. Las famosas bandas transportadoras con rodillos para que circulen bien las canastas y las mercancías. Estamos observando también aquí que el caballero que está acá está haciendo una tarea de picking o probablemente va a descargar todas las mercancías en estas canastas y las van a llevar a una isla. ¿Para qué? Para hacer el trabajo de picking y regresar el sobrante a la bodega.
como tal, perdón, a la estantería, y así sucesivamente. O al contrario, aquí encontramos una dama que pertenece a la inspección aduanera, ¿sí? Y lo que está haciendo es verificando la mercancía, haciendo un control, haciendo una inspección, haciendo un inventario para efectivamente informar. Es probable que sea una funcionaria también de la bodega, donde está contabilizando el número de paquetes externos para saber si están completos, mirando qué características tienen y saber si es necesario continuar con el proceso o volverlo a cargar a la estantería como tal. Dice, el picking o la actividad de preparación de pedidos consiste en la recogida y la combinación de cargas no monetarias para conformar el pedido de un cliente, que ya lo hemos considerado. Aquí, por ejemplo, hay una gran bodega de productos, digamos, medianamente pequeños, lo mismo que acá. Entonces, en esta gran cantidad de producto, sabemos que efectivamente es necesario para poder hacer picking, pues empezar a sacar unidades por unidades. Y entonces depende mucho de la orden de pedido de cada cliente que se van. Ese pedido se va abasteciendo de las mercancías que están allí en estantería y las otras quedan allí en inventario y las nuevas se van despachando a cada uno de los clientes como hemos visto. Sin embargo, damas y caballeros, dice que la persona que hace picking es el picker o preparador de pedidos. Es el operario encargado de recoger y agrupar los productos que conforman un pedido. La introducción de nuevas tecnologías ha agilizado todos los procesos en logística, permitiendo abastecer de producto la estación de picking en la que trabaja el operario o muchas veces se está utilizando hoy en día un sistema totalmente robotizado. Entonces, mientras que llega esa era, ¿sí? Mientras que llega ese momento que está ahí como latente, como en las puertas de soltarse para estos países del hemisferio occidental, que está llegando una tecnología totalmente novedosa, que parece ser que una serie de robots hacen muchas cosas, pero no solamente es lavar la loza como lo hacía Robotina en los supersónicos, sino que por el contrario, damas y caballeros, ese robot abre cajas, separa mercancías, ubica las mercancías nuevamente, escoge las que se van a llevar y hace inclusive el despacho. Preocupante, pero a veces es mucho más rápido y mucho más económico para la empresa como tal. Observamos un ejemplo también de cross-docking, ¿sí? Del tema que también hablamos en clase pasada, y hablamos de que es un procedimiento logístico mediante el cual los productos de un proveedor o una planta de fabricación se distribuyen directamente a un cliente o a una cadena minorista con un tiempo de manipulación o almacenamiento mínimo o nulo. En otras palabras, la mercancía llega a esta zona de entrada, a esta plataforma, y aquí se prepara la carga y se devuelve. Me explico. Muchas veces llegan en estos camiones, por ejemplo, como están acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí viene una mercancía heterogénea. Ya sabemos que las amarillas van a un lado, las azules van a otro, y las verdecitas van a otro lado, y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando ya están descargadas en esta forma, se determina si es necesario almacenarlas adentro o se pueden entregar directamente a un cliente. Para eso es esta plataforma de cross-docking antes de llegar al, al cliente. O finalmente, ve, aquí está clasificado la mercancía, entonces aquí sale múltiple para el resto, pero ya después de que las mercancías han pasado por un sistema de almacenamiento. El último término que tocamos en consideración fue la consolidación de mercancías. Así que la consolidación de la carga consiste en combinar varios envíos de una sola carga. El envío de varios cargamentos más pequeños en un solo contenedor, le permite aprovechar las tarifas a granel y enviar diferentes tipos de mercancías juntas en un mismo camión. Entonces me explico, por favor. Lo que está aquí, este rectángulo que está acá, ustedes lo están viendo aquí, ¿sí? Este rectángulo es un contenedor. Puede ser un contenedor de 20 pies o de 40 pies. ¿Sí? Inclusive puede ser un contenedor de 60 pies, pero pensemos que es de los pequeños, de 20 pies. Y entonces probablemente en una importación, el importador A ve que efectivamente la mercancía que va a ingresar no es mucha, pero él sí quiere que la mercancía venga en un contenedor porque es más seguro, no que venga como una carga suelta.
y dice, se le va a quedar vacío en la otra parte del contenedor. Y aparece un agente de carga que le dice, podemos vender ese espacio. ¿Para qué? Para un importador número 2 que traiga una mercancía desde el mismo punto de origen hacia el mismo punto de destino. La mercancía debe ser una mercancía casi homogénea a la que se trae. No es mercancía perecedera, ni tampoco mercancía que contamine, ni mucho menos con problemas de otro tipo legal, sino que por el contrario, se comparte el contenedor para efectos de hacer una consolidación o una desconsolidación de mercancías en el punto de llegada. Cerramos aquí y continuamos. Espero que les haya gustado la explicación del Excel, producto que también va a ser de ustedes. Vamos a continuar en nuestra diapositiva. Son las 9:36. En este momento hay conmigo en pantalla, perdón, 81. Excelente. Pasamos de 50 rápidamente. Teníamos al inicio prácticamente de clase 42 y ya estamos doblando. Esa es muy buena aceptación. Me siento muy halagado yo precisamente por el caso, ¿sí? Como tal. Así que continuemos. Hablemos entonces de algo que tiene que ver con los costos de almacenamiento. Digamos que los costos de almacenamiento tienen que ver con unas fórmulas, ¿cierto? Costos directos más costos indirectos dan unos costos de fabricación, ¿sí? Entonces, digamos que el costo de productos vendidos más los gastos de venta, sí, pues van aquí a un tema que llama gastos de administración. Dice que el inventario promedio por producto categoría multiplicado por el índice de gastos de almacenaje es igual al costo de almacenamiento. Y para sacar el inventario promedio es necesario el inventario inicial sumado más el inventario final y todo eso dividido por 2 para poder conocer el inventario promedio. Es decir, la media, como la media aritmética. Los costos de almacenamiento tienen que ver con estos que tenemos al lado izquierdo que dicen que son los costos operacionales. Son los costos de mano de obra, utilidades y costos administrativos. Los costos fijos incluyen los costos de financiamiento y construcción de la bodega, amortizados en un periodo totalmente razonable. Los gastos de arrendamientos y los costos generales, como tal. El financiamiento es el costo de financiar, por ejemplo, de una cosecha mientras está almacenada, ya sea por parte de quien ha almacenado el producto o por otras entidades de carácter financiero. Y finalmente, en cualquier caso, cada día de almacenamiento significa agregar un costo al producto, distinto de los costos directos de almacenamiento. En otras palabras, entre más la mercancía queda almacenada, menor es la rotación para el cliente. Y si es menor la rotación para el cliente, puede generar unos costos muy altos de almacenaje para un cliente como tal. Voy a dar un ejemplo. Si es una bodega encargada de la distribución y yo soy un tercero, es decir, yo le digo al señor almacenista de la bodega que quiere que si por favor me puede almacenar las mercancías que son necesariamente para redistribución. Los clientes van a reclamarlas previa autorización mía. Y entonces, ese es precisamente nuestro servicio, dice el señor almacenista. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que sus mercancías rotan permanentemente a diario, semanal o quincenal? O quincenalmente. ¿Qué tanto porcentaje de sus mercancías tienen esa rotación? Segundo, ¿qué tipo de mercancías rotan medianamente o cuáles son las que rotan en un tiempo mayor? Porque así mismo las va a ubicar en las estanterías. Entre más roten, están más cerca de la puerta y de las celdas de salida. Si rotan medio, entonces están medianamente en las bodegas y finalmente si rotan muy poco, están al final. Están clasificadas con otro color, con un color rojo como tal. Eso sucede en todos los almacenes. ¿Para qué? Para poder optimizar el tema de costos en la ida y venida, en los gastos de funcionamiento por combustibles y demás de los equipos para traer y llevar mercaderías.
Se trata entonces de darle rotación a las mercancías que efectivamente cumplen con esa función. El almacenamiento no agrega valor al producto, solo agrega costos, tales como la depreciación de equipos, instalaciones y edificios, la supervisión, la mano de obra, manejo interno de materiales, el consumo de energía, el combustible y la calefacción. Un tema de seguros, los deterioros, las pérdidas y la obsolescencia de las mercancías que se demoran por tiempo. Y los intereses sobre los valores sobre el valor de los materiales almacenados. ¿Por qué? Porque los bancos están prestando plata y la mercancía está guardada. La mercancía debe estar rotando en ventas. Entonces, quizás de pronto aquí nos explicamos que es muy necesario tener en cuenta que el costo total puede ir incrementándose. ¿Por qué? Porque los costos de almacenamiento también suben y porque el costo de la emisión es también mayor. Entonces, lo que se busca es bajar los costos. ¿Cómo es bajar los costos? Pues bajar los costos no es eliminar personal, ni mucho menos. Bajar los costos no es solamente apagar el switch, no, es utilizar un sistema de visualización electrónica, ¿sí? Que cuando llega una persona se prende automáticamente y cuando sale se apaga. Es decir, hay una optimización del servicio de luz y energía como tal. Controlar el gasto del agua, ¿sí? En la bodega, porque hay personas que les gusta lavar y lavar y lavar, ¿sí? Colocar todo el trapero, mojar con manguera y demás y jugar con los demás compañeros. Y por supuesto, como no les duele, el recibo llega al final del mes y automáticamente hay que pagarlo y por supuesto los metros cúbicos se aumentan. Las empresas públicas de la ciudad van a decir, hay que colocarle una sanción a esa empresa porque está gastando más de la cantidad de metros cúbicos de agua que normalmente necesita. Igualmente, hay deterioros de mercancías, hay compañías de seguros que almacenan las mercancías porque tienen un costo y cómo es, y hacen que efectivamente se describa mucho. Tenemos aquí qué nos dice esta diapositiva, esta partecita de la diapositiva. Nos habla de la clasificación de los costos, ya sea por almacenamiento, por el lanzamiento de pedido, tiene mucho que ver el picking, por las compras, las adquisiciones, si es para mercancías en producción, y por la rotura, que es un servicio que normalmente se da en las bodegas y que ayuda a que efectivamente se hagan inventarios o simplemente sean precavidos en el manejo de las mercaderías como tal. Hay indicadores de costo de almacenamiento. Entonces, antes de ello, vamos a darle una mirada aquí a nuestro público. Perfecto. Estamos muy bien. ¿Qué tenemos? Que hay dos sistemas, hay dos costos que tienen una forma de obtener su indicador. El costo de almacenamiento por unidad consiste en relacionar el costo de almacenamiento y el número de unidades almacenadas en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, se utiliza esta fórmula. El costo de almacenamiento dividido por el número de unidades almacenadas. ¿Y qué arroja? Sirve para comparar el costo por unidad almacenada y así decidir si es más rentable subcontratar el servicio de almacenamiento o tenerlo propiamente en casa o en la bodega de la empresa. Entonces, el total de los costos de almacenamiento dividido por el número de unidades almacenadas. Puede ser por unidad de empaque o puede ser por unidad de mercancías una a una como tal. Y el otro se llama costo por unidad despachada. Dice que el porcentaje de manejo por unidad sobre los gastos operativos del centro de distribución. Entonces, la fórmula es el costo total operativo de la bodega dividido por las unidades despachadas. ¿Y qué se obtiene? Sirve para costear el porcentaje del costo de manipular una unidad de carga en la bodega o centro de distribución. ¿Qué observamos nosotros en una bodega como la que estamos aquí para poder manejar y generar y saber cuál es el costo muchas veces? ¿Sí? Entonces, la mercancía llega a plataforma, probablemente sea un cross-docking, se le hace el recibo
sea, se inspecciona mejor. Cuando llega la mercancía es porque se ha pedido una cita, ¿sí? Para que nos reciban la mercancía a una hora y fecha determinadas. La mercancía se descarga, se ha hecho un cross-docking, pero además se le da ingreso con base en una política de recibo de mercancías. Se acomodan en las estanterías o se acomodan en las islas primero, ¿sí? Pero luego se acomodan directamente en las estanterías con su correspondiente dirección, tema que ya habíamos tocado. Seguidamente se hace una planeación de embarques en el caso de que se genere el modelo de picking y el surtido de dónde está, en las mismas estanterías por cliente, que ingresan mercancías del por mayor, pero cuando se llega a la época de entregar mercancías, se bajan a una isla para ser separadas una a una antes de llegar a desarrollar un valor adicional. ¿Para qué? Para reabastecer mercancías y despacharlas directamente en el carro de salida. Partes importantes o zonas importantes en un almacén. Zonas importantes. Lo primero que tenemos allí son los muelles y zonas de maniobras. Es una zona muy importante. Espacios destinados a maniobras que deben realizar vehículos al entrar, salir y posicionarse para proceder a su descarga. Entonces, estamos hablando de las mercancías, los contenedores que llegan a esta sociedad portuaria, por ejemplo. Estas vienen del interior del país, llegan al puerto. El almacenista de los contenedores le dice, por favor, permítame, yo le envío a usted un correo para saber exactamente dónde los vamos a ubicar, bajo qué criterio, según la motonave que los va a transportar. Entonces es el que ordena. ¿Para qué? Para que en muelle se ubiquen las mercancías con base en un criterio. Pero recuerde que en el muelle se hacen maniobras. Están las grúas que cargan y descargan contenedores. Hay un equipo de transporte permanentemente para arriba y para abajo. Y entonces, en ese muelle hay un criterio para que las mercancías lleguen hasta determinado lugar antes de poderse transportar o poder pensar en subir los contenedores y estibarlos directamente a la unidad de transporte, en este caso a la motonave, al barco. Es una zona de recepción y control. Dentro de secuencia y descarga la mercancía del vehículo se procede a la comprobación de su estado, de las cantidades recibidas y a la clasificación de los productos. Antes de situarlos en sus lugares de almacenamiento se planea bodega, riesgos laborales, pasillos, contenedores, el puerto y las medidas preventivas. Hay que pensar en muchas cosas. Si usted es almacenista de esta gran cantidad de contenedores, no solamente le toca pensar en lo que está aquí, sino que dónde ubico los contenedores que salen, los que ingresan, los que están en tránsito, los que bajan y entran porque se sirven para reacomodar las mercancías. Entonces debe tener el espacio disponible sin, digámoslo así, entorpecer el tráfico de vehículos que normalmente van por los muelles como tal. Aquí pasa lo mismo con una bodega que ya tradicionalmente la hemos visto y aquí en este caso hay una supervisión o un análisis o un inventario propuesto por las aduanas, porque probablemente piensen en que hay una presunción de contrabando técnico o un contrabando general, o por el contrario, es aleatoriamente una revisión de rutina. La mercancía se inspecciona, se cierran nuevamente las cajas, se deja evidencia y vuelven a su sitio donde estaban ubicados en la estantería. Aquí las observamos. Y esta gran zona de baile en la bodega no es que baila, aquí bailan las mercancías, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos lugares al momento de ingresar o al momento de salir se hace un trabajo para ellos. Saliendo en un modelo de picking o de salida general, o por el contrario, entrando las mercancías para ser ubicadas en las estanterías. Zona de reserva de carga. Dice, es una zona destinada a ubicar los productos durante un periodo determinado de tiempo. En ella deben incluirse espacios necesarios para alojarlos, sino los adicionales para pasillos y para los elementos estructurales que pueden formar las estanterías de soporte. Entonces, damas y caballeros,
Si hay una mercancía que va en reserva o que está en stock, algo parecido, entonces, primero que todo, el almacenista pregunta si se trata de ello. ¿Para qué? Para determinar con criterio muy profesional en qué lugar va a almacenar las mercancías dentro de la bodega. Para eso las bodegas tienen destinos muchas. Aquí en un ejemplo como lo que tenemos aquí, una gran bodega con muchas estanterías en forma general y con muchas estanterías para mercancías más pequeñas, más valiosas, mucho más delicadas, digamos, con unas características. Zona de salida y verificación. Aquí vemos dos puertas de salida con dos camiones que están cargando mercancías. Se saben qué tamaño, cuántos contenedores, cuántas estivas mejor van a cargarse en cada contenedor y se conoce la ruta previamente desde el origen hasta el final. Dice que antes de proceder a la carga del vehículo es preciso consolidar la totalidad de las mercancías a enviar, pudiendo ser conveniente realizar un proceso de verificación final de su contenido. Son las 9:51. Vamos bien, miramos. Perfecto. Tenemos la misma población. Vamos avanzando. Excelente. Me explico entonces aquí. Se trata entonces de consolidar mercancías antes de ser embarcadas. Se supone que lo que está por aquí de salida es un contenedor y ese contenedor va a ser llenado con estas mercancías, con esta fila que hay aquí de mercancías. Cuando se trata de ello, probablemente el contenedor tiene el mismo destino desde el origen hasta el destino final. Y en ello se vende el contenedor para dos clientes o para tres, pero son el mismo tipo de mercancía, puede ser mercancía complementaria, toda viaja para un mismo lugar, ¿sí? Y allá se desconsolida porque llegan a tres tipos de clientes. Por ejemplo, un conjunto de cuatro clientes ubicados en el Distrito Federal de México, una ciudad muy grande, una ciudad que tiene más de 25 millones de habitantes. El Distrito Federal, que es una ciudad supremamente hermosa, pero también tiene los grandes inconvenientes de las grandes urbes. Pues realmente allá hay mucha mercancía, hay mucha competencia y hay muchas personas dedicadas a lo mismo. Finalmente hacen los pedidos de las mercancías y como todas van para el Distrito Federal, pues antes de que sean embarcadas se consolidan para poder optimizar el contenedor, el espacio y para poder mejorar los costos de fletes y de tarifas para los clientes. Zonas de oficinas y de servicios, organización de las operaciones administrativas a realizar en un almacén. Entonces, pues digamos que nos quedamos cortos diciendo de que no es solamente aquellas personas que se encargan de mecanografiar, ¿sí? De los que están en el computador generando información para poder colocar las direcciones, ubicar las mercancías, dándolas de alta en el ingreso y dándolas de baja en la salida, o corrección dándolas de baja por algún motivo en un acta generada con el dueño de la mercancía como tal. Ubicaciones de las mercancías, puertas de entrada y puertas de salida. Hay otras zonas especializadas. Miremosla acá. Miremosla ahora. 9:53. Este está muy interesante. Veamos. Cámaras frigoríficas, es decir, el almacenamiento de productos que requieren el mantenimiento de bajas temperaturas. Se realiza en cámaras frigoríficas. Las que les da frío, por ejemplo, aquí está. Aquí hay una serie de cubos, de gavetas, de plástico, algo parecido, ¿sí? Que almacenan mercancías. Quizás de pronto es lo mismo que usted debe hacer en su nevera en el refrigerador y darles el nombre cuando almacena la carne, el hueso, el tobillo, bueno, sí, y cuando almacena inclusive los cachos del toro, todo eso, ¿sí? Que está ubicado en el refrigerador que usted tiene en casa. ¿Para qué? Para que después de que usted vaya a hacer el almuerzo automáticamente, ¿sí? Pueda saber con qué cuenta, ¿sí? Y va viendo según lo que usted realmente necesita y no tenga que sacar todo el refrigerador. Aquí pasa lo mismo. Hay estanterías que están en este momento con frío porque están internamente allí en la cámara frigorífica, pero están sosteniendo una serie de mercancías que también están ubicadas con cadena de frío como tal. O por aquí también existen unas que realmente requieren cadena de frío. Por ejemplo, aquí hay
ciertas frutas, ciertas verduras, de pronto hay algunas flores, quizás, mercancías que requieren estar con una cadena de frío importante en ello. Es de notar, damas y caballeros, de que, por ejemplo, si es esta mercancía que está aquí por el final, la mitad de la estiva en un cuadrante de 30 por 30 debe estar en vacío. ¿Por qué? Porque necesita que todo el frío ingrese por todas partes para poder conservar el producto como tal y que no se va a dañar. Y finalmente encontramos aquí algo que a ustedes les gusta. Claro que a mí también. Vamos a mirar un poquito más. Vamos a ver. Las famosas cavas de los viñedos como tal. Miren, damas y caballeros, los criterios de almacenamiento. ¿Cuánto tiempo dura un vino de estos en una bodega como tal, en una cava? Años de almacenamiento. A veces hay lustros de almacenamiento. Y entonces uno dice, yo quiero un vino cosecha 1950. Entonces, de pronto les da risa, pero hay gente que conoce con base en el buquet ¿cómo es? Y su paladar el sabor de un tipo de producto de esa fecha. Y lo mira bien, lo analiza, lo evalúa y seguramente tiene el dinero con que pagar esa cosecha, porque ha sido almacenada previamente. En estas cavas también hay toneles que cargan una gran cantidad de litros de vino, capaces de estar mucho tiempo en añejamiento, ¿sí? Antes de procederse a reempacarlos en diferentes tipos de envases y continuar su añejamiento en esta forma, como está aparece aquí. O sea, totalmente acostadas las bodegas. Perdón, las botellas en las bodegas y los puntos de almacenamiento. Regresémosla. Gracias a este sistema, pues hemos ido nosotros avanzando, que nos ayuda muchísimo a conectarnos muy bien con la información. 9:57. Vamos muy bien. Damas y caballeros, entramos al tema de los inventarios. Sin decirles que todavía tenemos de pronto algunas cosas fuertes sobre almacenamiento, pero vamos a darle ingreso a los inventarios. Diciendo que nosotros vamos a tener en consideración lo siguiente: inventarios de materias primas e insumos, inventario de materia primas elaborada, inventario de productos totalmente terminados, inventario de materiales para soporte de las operaciones de piezas y de repuestos, e inventarios cíclicos o de lote, inventarios estacionales, e inventarios de seguridad y totalmente especulativos. Antes de ello, vamos a retomar el Excel para poder explicar una última situación. Son las 9:58, todavía tenemos 12 minuticos muy bien para lograrlos en nuestra clase. Perfecto, muchas gracias, David. Hay dos tipos de cámara: congeladora y frigorífica. Es decir, me imagino que la frigorífica genera mucho más frío que la congeladora, o es el contrario, ¿sí? Y quizás de pronto la congeladora y la frigorífica, pues nosotros la frigorífica la comprendemos que es para las carnes que requieren, que como tienen una rapidez ¿cómo se llama? En el deterioro, se necesita que el frigorífico mantenga un nivel de frío totalmente acomodado al caso. Gracias, muy amable, Edwin. Y por aquí nos dice Edwin también: ubicar en un lugar adecuado de la mercadería de alta rotación y la baja rotación. Efectivamente, lo habíamos analizado también en la bodega, pero también en la bodega de carácter de cadena de frío, como es el caso de las bodegas congeladoras y las bodegas frigoríficas como tal. Vamos a colocar aquí en Excel un mensaje que nos plantea y nos coloca en evidencia lo siguiente. Vamos a generar algo que se denomina aquí la letra P, ¿sí? La letra P implica que es una mercancía que tiene el departamento de producción de la empresa, ¿sí? Y hay otra que está por aquí que es C,
que normalmente son los clientes. Los clientes. Coloquémoslo aquí centrado. Los clientes están con C. Pero entre P y C, ¿sí? Hay algo que se denomina distribución. Distribución. Y esa distribución implica, damas y caballeros, almacén, transporte, logística, trámites, documentación, procedimientos, procesos. Todos para que la mercancía llegue felizmente al cliente como tal. Pero esto es ya de producto terminado, ya es cuando la venta se está finiquitando y es la hora de entregar. Pero ¿qué pasa en el departamento de producción? Resulta que el departamento de producción depende de algo que se denomina los productos terminados. Productos terminados. Y para que los productos terminados se den, es porque necesita materias primas, necesita bienes intermedios, bueno, necesita insumos y necesita bienes intermedios. Bienes intermedios. Y además de ello, para que se den los productos terminados, se necesita mano de obra totalmente capacitada, instalaciones, equipos, herramientas, herramientas. Y además, probablemente algunos recursos financieros. ¿Para qué? Para la producción. Entonces, en forma muy simple, sucede lo siguiente. Para poder producir un bien y convertirlo en producto terminado, requiere de lo que está aquí a la izquierda, y esto a la izquierda nos lo entrega directamente algo que se denomina proveedor. Proveedores. Los proveedores, damas y caballeros, a las 10:02, ¿sí? Son los encargados de entregarnos este tipo de productos. Vamos a colocarle aquí esta flecha que nos indica esto. Y no solamente para que la mercancía, para que esos insumos, esas materias primas, esos bienes intermedios lleguen, se necesita también proveedores de servicio. Servicio. Es decir, empresas de transporte, empresas de aseguradoras que hagan que efectivamente estas mercancías lleguen bien, sin contratiempo y en muy buenas condiciones al sitio de almacenaje de la empresa. ¿De cuál empresa? La empresa que se encarga de la producción. Producción. Y que finalmente, damas y caballeros, esta producción depende de lo que está a la izquierda y depende de lo que está aquí. ¿Para qué? Para poder llevar estas mercancías a un lugar de almacenamiento previo, que está acá, y que va a empezar a hacer su proceso de distribución con el ánimo de llegar con satisfacción al cliente, ¿sí? En términos de tiempo y en términos de mejor costo o al menor costo posible. El menor costo posible. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Con base en lo que estoy planteando aquí, que el modelo es que en una empresa no solamente está la parte administrativa, la gerencia, la administración, las políticas de la compañía, absolutamente todo. Que haya una junta que tome decisiones y demás. Pero aquí hay un departamento de producción que transforma unas mercancías que llegan desde cualquier parte del mundo a la zona de almacenamiento de la empresa. Y que esa zona de almacén que tiene un equipo de personas, son los que se encargan de almacenar las mercancías, de verificar que han llegado bien, completas y demás. Pero son las que se encargan también de entregarlas en la medida que
el departamento de producción las vaya solicitando. Y ese departamento de almacén interno que tiene la empresa recibe también el producto terminado y también se encarga de lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el almacén es generar una política de distribución nacional o internacional para satisfacer las necesidades de los clientes como tal. Esa es, quizás de pronto, la figura como está. ¿Qué se plantea? Se plantea que efectivamente la empresa tenga los mejores equipos, las mejores instalaciones, las herramientas de última tecnología, los recursos financieros acorde a las necesidades, que tengan una política de crédito, que la empresa pueda salir adelante con determinados criterios, que haya un jefe del departamento de producción y su equipo acorde a las necesidades del mercado. Que cuando haya que hacerle mantenimiento a los equipos, esa es la fecha, no hay que dejarlo para después, porque si los equipos fallan, quien hace el mantenimiento puede no estar disponible el día que fallaron. Entonces es más el daño. En otras palabras, estamos en el mes de julio, si hay que hacerle mantenimiento a los equipos en el mes de octubre, la producción en el mes de octubre, esa semana primera o la segunda o la tercera, seguramente va a disminuir, pero está programado que en esa tercera se haga mantenimiento a los equipos. Entonces debemos preparar nuestra compañía para que en su flujo normal produzca y para que después, posteriormente, damas y caballeros, ¿sí?, después de haber hecho un overhaul, una reparación, un mantenimiento a los equipos, automáticamente podamos continuar en el proceso. Las herramientas y los equipos de cómputo y las información, todo eso es normal. Ya hoy en día las prendas de vestir no se cortan con tijeras. Probablemente tampoco con lo que voy a decir, pero es un sistema muy sofisticado que en el cielo aparece la cortadora, ya las telas con su patrón totalmente dibujado que ha salido de un computador en AutoCAD. Se ubica encima del número total de capas de tela, baja la máquina cortadora y se va por el escáner, por el molde que previamente se ha obtenido del computador en AutoCAD y va cortando. Y corta en profundidad, sin ningún problema y es automático. No hay ningún inconveniente para la salud de las personas, ni mucho menos para el costo de las telas. Y se vuelve un corte totalmente uniforme para la producción en serie. Lo mismo sucede con otro tipo de herramientas, con la mano de obra que es totalmente formada y capacitada de acuerdo a lo que requiere el departamento de producción, quizás también a la rotación. Entonces, si se aumentan los pedidos a esta empresa procedentes del exterior, automáticamente debe incrementarse también la mano de obra y, por supuesto, la disponibilidad de recursos, instalaciones y demás, como tal. Démosle aquí clic y cerremos acá para ello. Voy a dejar de presentar. Vamos a hablar el próximo domingo. El domingo es domingo, pero ustedes son muy buenos estudiantes. Aquí estaremos, Dios mediante, en nuestra clase de las 9:10 de la noche y empezaremos con el tema de inventarios, ¿sí? Y, por supuesto, haremos unos ejercicios así, utilizando el Excel. Espero, damas y caballeros, que mi clase haya sido de su gusto y de que los temas de hoy hayan tenido la oportunidad de llegar a ustedes con toda la facilidad y con todo el conocimiento al cual la empresa y la institución GCAP está dispuesta para trabajar. Así que, por favor, que pasen una feliz noche. Hoy es viernes, mañana es sábado, ¿sí? Mucho regocijo de carácter familiar y espero tenerlos a ustedes el próximo domingo a esta misma hora por la noche. Que pasen una feliz noche. Que vaya bien.